Minutos damos de bienvenida a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente. Fernando, muy buenos días. Quisiéramos realizar un breve análisis sobre la situación que está viviendo en el país, situación que ha cambiado drásticamente en los últimos días tras la configuración de un conflicto armado interno que decretó el presidente de la República y que ha puesto en acción al ejército como parte integrante de las fuerzas de control antidelincuencial en Ecuador. Los sucesos que hemos vivido son intensos, vertiginosos y quisiéramos analizar y meditar un poco sobre este momento por el que atraviesa Ecuador. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, y muy buenos días, Antena 1. Listo para conversar sobre esta temática, ¿no? Se ha militarizado el Ecuador en el momento actual. Sí, efectivamente. Bueno, creo yo que desde los análisis propios del Estado, desde los análisis de gente experta, tenemos un panorama bastante claro de lo que ocurre, ¿no? A nivel más amplio y general, yo formularía de una nueva manera aquello que ha dicho el presidente Noboa en esa entrevista, que habla de un narcoestado transnacional que involucraría a Colombia, Ecuador y Perú. Y me parece que eso es una realidad. Yo le añadiría a ese narcoestado un estado narcominero transnacional. Es decir, el componente minero está presente también en ese narco que en parte va a recibir un calificativo diferenciado, una delincuencia violenta organizada y una delincuencia estatal organizada, ¿no es cierto? Son los dos brazos de este macroestado que involucra sobre todo el norte, el sur de Colombia, el Ecuador entero y el norte de Perú, ¿no es cierto? Elementos, por ejemplo, el tema de los explosivos está íntimamente vinculado con el tema minero, ¿no? Con todos los que proveen a la minería y el control de los territorios ricos en minerales, pues está siendo intervenido, está siendo gestionado ya por elementos de ese estado narcominero, ¿no? Ahora, entonces, obviamente, yo diría que los capos que dirigen estos dos pies del estado narcominero transnacional se ubican, en primer lugar, en las cárceles como centros y cuarteles generales de operación del narcoestado, ¿verdad? Pero, en cambio, el macroestado minero también de tipo mafioso, es más complejo porque involucra incluso a las empresas transnacionales mineras, ¿no? Y entonces, quienes gestionan eso se gestionan precisamente en los ministerios del Estado, ¿no? Entonces, tenemos que como respuesta a eso empiezan cuáles serían las medidas transnacionales también para trabajar. Primero, el tema de la inteligencia, es decir, el Estado de Derecho, o los Estados de Derecho que están involucrados en competencia con esta otra propuesta de Estado paralelo, ¿no es cierto?, narcominero transnacional, pues requiere de inteligencia. Y por lo mismo, la cooperación internacional en ese tema es fundamental. Y cualquier apoyo transnacional en ese sentido, pues tiene que ser canalizado y efectivizado porque el problema es transnacional, incluso regional y hasta global, ¿no? Por eso me parece que quizá el Ecuador, una de las, digamos, penas es que se ha convertido como mala noticia en el foro internacional, en los foros internacionales y en la prensa internacional. Pero esto puede sensibilizar realmente y movilizar voluntades de los estados para realmente tomar el toro por los cuernos. Uno. Dos, el control de
de los cuarteles de la droga, que son las cárceles, plantea un serio problema porque el Estado no tiene control sobre eso. Los estados no tienen control sobre las cárceles. Creo que igual pasará en menos grado en Colombia y en Perú y en otros lados, pero ¿cómo resolver el problema? Por ejemplo, ahora que está militarizado el territorio y se están apresando a presuntos elementos hostiles en estado de beligerancia, ¿cómo neutralizar? ¿A dónde los llevas? Hay un problema. Por lo tanto, me parece que sí es urgente, o sea, yo voy a los hechos prácticos, sí es urgente, pues la construcción de un nuevo espacio de seguridad y con un nuevo estilo, con nuevo personal y con nuevas políticas, donde se puedan neutralizar precisamente a los cabecillas y a los elementos de la superestructura, ¿no es cierto?, que son quienes dirigen la droga desde las cárceles. Y luego tenemos que actuar, el Estado de Derecho tiene que realmente depurar las filas de las instituciones, se tiene que autodepurar de las filas de las instituciones judiciales, policiales, militares, etcétera, para sanear desde dentro del Estado. Hay, Fernando, un consenso de que el narcotráfico efectivamente es un problema regional, no está exclusivamente en Ecuador, está focalizado de alguna manera, sí, pero no es exclusivo de Ecuador. Un problema que involucra a todos los países en la región. Recientemente señalábamos que un importante programa en la emisora de Radio Francia Internacional en televisión, France 24, los periodistas europeos, muy distinguidos y muy bien preparados, conocedores periodistas europeos, clasificaban a esta situación como la tercera guerra. Lo ponían a la altura de la guerra de Ucrania, de la guerra entre Israel y Palestina, y señalaban, por supuesto, que no Ecuador, sino Latinoamérica tenía esta guerra que se ventilaría en este año 2024. Así lo concebían. Y efectivamente hay ciertas acciones que de alguna manera van reflejando esto. Hay una reunión que está anunciada ya entre los ministros de Defensa y del Interior y cancilleres de la Comunidad Andina, que se reúnen este domingo en Lima, Perú, para tratar estos problemas. Efectivamente, creo que la violencia ecuatoriana, la crisis del Ecuador, ha sido un detonante para la toma de conciencia y que cuaje, podremos decir, una voluntad política transnacional, global, regional y global, para enfrentar el problema. Quizá todavía está todo el problema del consumo, ¿no? De cómo involucrar y ver qué acciones van a hacer también los lugares de consumo, que son los que absorben pues la oferta de la droga que se produce básicamente en Colombia, Bolivia, Perú, ¿no? Y que salen en enorme porcentaje por los puertos ecuatorianos hacia los destinos de consumo, Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero el problema es ahora cómo resolver esto. Ahí es un problema complejo y que requiere, así como ya no hay mucha, es decir, la prensa no debe ya dar pábulo a teorías de conspiración o a análisis de tipo muy ideologizado y tal y cual. No, el panorama de lo que sucede está bastante claro, ¿no? Nos falta inteligencia, nos falta conocer muchos detalles y los mecanismos exactamente, pero vemos que ya de alguna manera nos aproximamos, ¿no? Lo ocurrido con Fito, con la familia de Fito, la muerte del fiscal. O sea, vamos viendo que por ejemplo, en la fiscalía de Manabí, existe quien le pasó la noticia a Fito para que inmediatamente, puesto que se estaba ya investigando, pidiendo datos sobre su familia, pues enseguida le bajaran al fiscal. Es decir, evidentemente, hay ahí los brazos de la mafia están enquistados
en las fiscalías, en la policía, en todo lado, ¿no? Entonces, ¿cómo ir saneando? Eso es un reto enorme que no se hace de la noche a la mañana. Es decir, un principio es que de esto no vamos a salir de la noche a la mañana, pero sí es necesario dar pasos concretos y efectivos que vayan mostrando que esa brecha entre el desconocimiento total del Estado de Derecho sobre lo que ocurre en ese otro Estado paralelo narcominero, pues ya se sabe lo que pasa. Si no, nos pasaría lo que le está pasando a Israel, que Israel quiere acabar con Hamas bombardeando desde el aire, cuando los Hamas están en los túneles. ¿Quiénes sufren las consecuencias? La sociedad civil. Lo mismo puede pasar en Ecuador. Si no hay inteligencia, no entramos en los túneles. Es decir, en ese submundo oculto, muy bien estructurado, bastante bien estructurado, por donde circula la información, por donde circulan las drogas y por donde circulan las órdenes y las ejecuciones, ¿no? Entonces, el segundo reto es limpiar el propio Estado, ¿no es cierto? Construir un espacio carcelario con estricto respeto a los derechos humanos. No puede ser pretexto para que salgamos de Guatemala y caigamos en Guatepeor, convirtiéndonos en un Estado persecutorio, injusto, que por mostrar cierto tipo de resultados, pues avasalle, ¿no es cierto?, los derechos de los propios delincuentes y los derechos de la ciudadanía, ¿no? Entonces tenemos que andar por una cornisa muy fina, ¿no es cierto? Hasta ahora yo veo que el Estado, el gobierno de Correa, de Novoa, ha mantenido cierta control sobre los posibles abusos de la policía. Es decir, estos episodios donde hay golpes, maltrato y alguna muerte de algún delincuente o de algún apresado no pueden tolerarse. El Estado mismo tiene que ser intransigente con eso, porque si no, a corto plazo la lucha se desprestigiará y a nadie creerá en nada. Es decir, se trata de recuperar la credibilidad del Estado, que la ha perdido, la soberanía del Estado, que la ha perdido. Entonces, aquí vienen luego los otros pasos, los otros retos que aparecen. Una vez saneadas crear espacios carcelarios de control y luego sanear las instancias del Estado para que pueda regresar el Estado de justicia y derechos, tenemos que afrontar el tema, y ya desde el inicio, el tema social, el tema ético, el tema económico, ¿no?, que es otro enorme reto, ¿no? Para mantener este ritmo de combate que lo ha hecho Ecuador requiere de recursos, pero la situación del fisco es deplorable, sumando deudas pendientes, déficit fiscal que ya se viene. Ecuador requiere unos 15,000 millones de dólares a grosso modo, y se han propuesto y se han tomado y algunas medidas que son bastante duras para la población ecuatoriana. Está el impuesto vehicular del 1% aprobado ya en el marco de la ley energética, un IVA del 15% que se lo está tratando en la Asamblea Nacional, contribuciones especiales, sobre todo para las grandes empresas, focalización de subsidio a los combustibles, que es otro tema que ha sido ya puesto sobre la mesa en el tapete de discusión. La cuestión es hasta dónde puede y debe aportar la población ecuatoriana, que no se encuentra tampoco en una situación envidiable. Hay mucha pobreza en el país. Bueno, el tema es que la violencia reinante, el terror y el miedo, yo creo que ahí hay una campaña muy importante de información y de asertiva y de como diríamos, de fuerza espiritual que necesita no solo el gobierno, sino también la población ecuatoriana. El miedo es la mitad de las armas de guerra. Es decir, el miedo constituye la estrategia fundamental de la guerra. Y segundo, el miedo, cuando causa miedo, ¿qué hace? Paraliza al país. La gente se esconde, la economía se paraliza. El terror es un grado más alto porque hace que salgamos corriendo, la migración, el desespero, ¿no? Y más allá del terror,
pánico, ¿no? Y ya el caos, donde, pues, es decir, toda la población desorganizada se lanza por caminos equivocados de solución y las autoridades también. Entonces Bueno, tenemos que y en lograr esas mantener. posibles secuelas, en esa escala, podríamos decir que propone Fernando, ¿en dónde se encuentra el Ecuador al momento? En este momento yo diría que se encuentra en un 6% de la escala de 10, ¿no? Porque, claro, ya hay un rendimiento de la población, miedo se cierran negocios, la gente se va del país, la gente se esconde, el miedo predomina aquí tenemos que hablar de una palabra, la valentía y osadía de hacer el bien, ¿no? Es decir, y de ir por el camino justo y correcto. Claro que esto va a tener un costo. Es decir, en el libro del Apocalipsis, que narra una situación de crisis muy fuerte, dice, el que ha de ir a la cárcel, ha de ir a la cárcel, el que ha de morir, ha de morir. Es decir, aquí la gente que busque la salvación de este país va a poner una cuota de vidas humanas entregadas. El tema es que esas vidas entregadas realmente sean semilla que produzcan más vida, más orden, más justicia, más fraternidad también, ¿no? Es decir, yo no tengo problema. Si yo tuviera que dar mi vida porque el Ecuador tenga mejores días, estoy dispuesto a ello. Estoy dispuesto a ello. Y creo que, por ejemplo, fiscales o policías, la gente lo está haciendo con ese espíritu. Saben que hoy día se juegan la vida y se la quieren jugar porque aman a este país. Es decir, esa es la cuota de generosidad, de amor que tiene que poner la ciudadanía, sus autoridades y sus servidores. Para ello, hay momentos en la historia donde la posibilidad de morir en una lucha por la justicia es real, ¿no? A estos señores, a los que matan, crean la violencia, etcétera, probablemente hay que hacerles que recuperen el aprecio por la vida, porque el problema de todos estos jóvenes que no tienen nada que perder y que se involucran en las mafias, no tienen nada que perder, ¿saben? Les hemos inculcado además, hay todo un discurso de que el mundo no tiene solución, de que este mundo se va a la porra y que no hay, entonces hay un nihilismo, ¿no? Y por otra parte, económicamente, ese nihilismo está también sustentado por la falta de oportunidades de trabajo. No hay trabajo, no hay ingresos. Entonces hay que trabajar los dos niveles. Por un lado, el nivel psicosocial, de organización social, de fe en el futuro, de seguir abriendo nuestros negocios, de no dejarnos doblegar por el temor, el miedo y el pánico, en ser enteros. Aquí se ve la madera de la que estaremos hechos los ecuatorianos, no para la violencia, sino para una resistencia. Y hay pedidos, humana, solicitudes de distintos sectores justamente eso, de que no caigamos solamente en esta situación cataclísmica, pues la vida tiene que seguir, si no igual, con ciertas variantes, aceptando ciertas situaciones que vienen como consecuencia de este estado de situación del país. Pero los sectores productivos de la SUAY, por ejemplo, piden una especie de focalización, dicen, del estado de excepción para que el turismo fluya, la actividad económica que beneficia directamente al sector turístico, indirectamente a toda la sociedad continúe. También hay clamores porque cesen las clases virtuales, que son un eufemismo en las parroquias rurales del propio Cantón Cuenca, y qué decir del resto de cantones y los sectores rurales de la provincia de La Suay, para tomar un ejemplo. ¿Cómo debemos asumir este tema de las actividades diarias para no caer quizá en esa escala que mencionaba usted hace instantes, que puede pasar del miedo al terror y de alguna manera paralizar al país? Claro, el Ecuador es tan diverso que hasta en los temas de seguridad es diverso.
Es decir, ¿por qué? Porque además cada territorio obedece a su propia historia. Es decir, no es por algo casual que Cuenca tiene un clima diferente de Manabí o de Esmeralda, porque tiene una historia diferente. Y en este momento es el momento de hacer también diferencia en los propios territorios, no encerrándose cada uno egoísticamente. Nosotros somos ahora la isla de paz, ¿no? Esa isla de paz nos puede durar poco, pero sí tenemos que hacernos cargo y exigir que cada territorio sea tratado con la prudencia que requiere cualquier gobernanza. Es decir, yo creo que el tema de la pandemia nos enseñó bastante sobre cómo el manejo de la información sobre la pandemia probablemente fue más nocivo que el propio virus en cuanto al confinamiento y en cuanto a la pérdida a la ruptura de la movilidad de un mundo complejo como es un mundo globalizado, ¿no? Pues bien, aplicarle a todos los ecuatorianos la misma medicina, no está recomendado dar antibióticos a quien no tiene una infección. Dar a todos antibióticos por igual no es la solución. Entonces, usemos la misma prudencia en cuanto a las medidas. Donde hay más violencia, extrememos la prudencia, el control. Donde hay menos violencia, mantengamos el clima de seguridad, de esperanza, de ánimo, para dar también ánimo y esperanza al resto de los ecuatorianos, ¿no? Sí, esto de digamos, y aquí la prensa y las redes sociales, por supuesto, juegan un papel, tiene una responsabilidad ética enorme, porque echar agua al pánico, yo creo que, por ejemplo, la transmisión de tantas horas en televisión del asalto a TC o de una posible bomba, 2 horas ahí transmitiendo una posible bomba. Me parece que queremos ver cómo explota. No, o sea, este morbo no debe ser alimentado por todo el sistema. Debemos, por eso quienes damos likes a las redes sociales, debemos saber que en nuestro dedo puede estar, ¿no es cierto?, el contribuir a un clima de pánico, de desesperación, de desinformación, o cuando retransmitimos y caer en los fines que persigue justamente la delincuencia, el enemigo, diríamos. Exactamente, hacerle juego, es decir, apoyar al pánico, al desconcierto, es hacerle el juego al enemigo. Bien. Y es hacernos del harakiri. El tiempo se nos da. Ahí está. Y el tiempo se nos agota ya. Sí, culminemos con un mensaje final a la población. Esto tiene que desembocar necesariamente en un cambio de modelo productivo, de modelo económico e inclusión de todos los ecuatorianos. Acaban en Davos los 250 más ricos del mundo de reconocer que ya las brechas entre la riqueza y la pobreza son tan abismales que los riquísimos empiezan a sentir que el peligro se acerca a ellos y que sí estarían dispuestos a colaborar. Yo creo que si no hay, yo le llamo, si no pasan por la clínica del doctor Zaqueo, que cuando Zaqueo se encontró con Jesús dijo, doy la mitad de mis bienes a los pobres y a los que he robado les devuelvo 4 veces. Es decir, si no hay realmente una toma de conciencia de que las élites económicas, productivas de este país, no asumen a través de los impuestos, a través de la creación de impuestos progresivos, ¿no? Y asumen en estos momentos, es obligado, porque además, en este momento, si el Ecuador se va a la punta de un cuerno, ellos también se van, a pesar de que son tan ricos y tan poderosos, también se van. Entonces, en este momento es también momento de generar la conciencia de una hermandad nacional. Un momento de unidad del país. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Con gusto. Yo hago votos porque nos enduremos los ecuatorianos y salgamos adelante haciendo lo posible, no lo ideal, lo posible, pero
que hay que hacerlo en cada momento. Y si el gobierno acierta en ello, requiere del apoyo de la ciudadanía. Y si se equivoca, la crítica. Gracias nuevamente a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente. Son las 8:37 minutos.